Bueno, en el video de hoy realizaremos el laboratorio de amplificadores realimentados, donde el primer punto nos dice amplificador de transconductancia. Diseña un amplificador realimentado de transconductancia con una ganancia en malla abierta de -100 y una ganancia en malla cerrada de -10 y una frecuencia de corte inferior de 100 Hz sin realimentación. Bueno, aquí ya tenemos nuestro circuito armado, donde podemos observar la resistencia de carga, el condensador de colector, el cual pusimos los condensadores en paralelo para obtener el valor hallado. También podemos ver la resistencia de colector que va a la alimentación. Después tenemos el colector de emisor y la resistencia de emisor, las resistencias de base R1 y R2 y el condensador de alimentación o de base, el cual no obtuvimos el valor hallado y nos dimos esta configuración para poder obtener un valor cercano, que era de 15 microfaradios y acá 20 microfaradios. Acá tenemos uno de 470 microfaradios. El valor de las resistencias son normalizadas de las calculadas. Bueno, lo primero que debemos hacer es verificar el punto de carga, donde en nuestros cálculos obtuvimos un voltaje emisor colector de 6 voltios y una corriente de colector de 5,67 miliamperios. Ya tenemos conectado el multímetro para medir la tensión colector emisor. Procedemos y tenemos un valor de 6,11 voltios. Ahora procedemos a medir la corriente de colector. Bueno, ya tenemos el multímetro configurado para medir corriente. Ya tenemos en serie del pin de colector a la resistencia de colector y nos da un valor de 5,85 miliamperios, con lo cual podemos verificar que el transistor está polarizado correctamente. El siguiente punto que podemos verificar es la ganancia, donde a la entrada tendremos una onda sinoidal, una frecuencia de 1 kHz y voltaje pico de 30 milivoltios. Procedemos a conectar. Ya tenemos conectada la alimentación de la onda sinoidal y el osciloscopio está conectado a la carga. Como vemos, hay una gran diferencia con la señal de entrada, la cual debería estar amplificada en teoría 100 veces. Pero debemos recordar que una contra de este tipo de amplificador es una pérdida en ganancia. Bueno, aquí podemos ver la salida, donde tenemos un voltaje pico de aproximadamente 1.5 voltios y también podemos presentar un offset. Esta distorsión de la salida se debe en parte a que la entrada podríamos decir que es un valor muy alto, ya que estos amplificadores están diseñados o trabajan mejor con señales pequeñas, lo cual verificaremos en la simulación. Bueno, ya tenemos la salida
y podemos ver que la ganancia de nuestro amplificador es de menos 60, con lo cual confirmamos pérdidas. Y una manera de verificar que este tipo de configuración está diseñado para trabajar mejor con señales pequeñas podría ser variando la amplitud de la entrada, donde la iremos aumentando hasta el valor máximo que nos permite el generador, el cual viene de la salida de audio de una laptop. Acá tenemos el valor mínimo y vemos cómo la señal, a medida que aumenta la amplitud de la entrada, se va deformando, donde obtenemos finalmente una señal totalmente distorsionada. Bueno, acá ya tenemos el circuito armado con los valores teóricos calculados. Como podemos ver, el punto de trabajo es el establecido, con lo cual podemos decir que este transistor está polarizado correctamente. También podemos ver la salida, la cual se asemeja bastante a la obtenida en laboratorio. Esto se debe a que la señal de entrada, 30 milivoltios pico, que en realidad sería 60 milivoltios pico, podría considerarse demasiado grande para este amplificador, ya que este trabaja mejor con señales pequeñas. Podemos ver el diagrama de Bode, donde podemos ver la ganancia, que para un valor de menos 100 deberíamos tener 40 dB, pero como vemos acá el máximo es de 39 dB, lo cual confirma que un contra de este amplificador es una pérdida en ganancia. También podemos ver en este diagrama la frecuencia de corte inferior, que esta se calcula obteniendo 20 veces el logaritmo del 70% de la ganancia total, que en este caso nos sale 36,9. A 36,9 dB, nuestra frecuencia de corte inferior es 121 Hz, lo cual se acerca bastante al valor requerido, el cual era de 100 Hz. Lo siguiente que podemos verificar en este circuito es que trabaja mejor con señales pequeñas. Como vemos, esta es la salida a 30 milivoltios pico. A 10 tendríamos una salida más simétrica, la cual irá mejorando mientras más pequeña sea la señal. Como vemos, tenemos una mejor salida, pero la pérdida en ganancia se mantiene. Como vemos, seguimos en 39,1 decibelios. Ok, para hallar la manera para calcular la frecuencia de corte inferior de manera experimental, lo que se hace es variar la frecuencia tal que la ganancia en la salida sea igual al 70%. Es decir, en un principio con la pérdida tuvimos una ganancia de aproximadamente 80. El 70% aproximadamente es el 56, una ganancia de 56. Buscamos la ganancia
de 56, es decir, 56 por el voltaje pico, que sería 15 milivoltios, obtenemos un pico en la salida de 841 milivoltios. Variamos la frecuencia hasta tener esa salida. Ahora estamos en 980, 860, 800. El valor más próximo es en 870, con lo cual tenemos una frecuencia de 70 Hz. Es decir, que la frecuencia de corte de nuestro circuito con valores normalizados es de 70 Hz. Para calcular la impedancia de entrada, uno de los métodos que podemos emplear es medir el voltaje pico de entrada, que serían 5 milivoltios, y la corriente de colector, que serían 5,18 miliamperios, donde la impedancia de entrada sería la tensión pico de entrada sobre la corriente de colector. Otro método que podemos emplear para calcular la impedancia de entrada es la de emplear un potenciómetro, conectándolo a la salida del divisor de tensión y la salida del potenciómetro a la entrada del amplificador, variando el potenciómetro tal que la salida del potenciómetro sea igual a la mitad de la tensión de entrada, en este caso la del generador. A la entrada tenemos 5 milivoltios, ya variamos el potenciómetro, medimos a la salida obteniendo 2,4 milivoltios, lo cual es un valor muy cercano al 50% de la entrada. Procedemos a medir el potenciómetro y tendríamos la impedancia de entrada. Bueno, para determinar la impedancia de salida, lo que haremos es retirar la resistencia de carga y seguidamente obtener el voltaje pico sin la resistencia de carga, que en este caso es 855 milivoltios. Seguidamente conectamos el potenciómetro y lo variamos hasta obtener la mitad del voltaje sin carga. En este caso serían 427,5 milivoltios. Acá tenemos 355, un poco menos, 440, 430, y 425, siendo este valor más cercano. Seguidamente procedemos a medir la resistencia en el potenciómetro y tendríamos la impedancia de salida. Bueno, el siguiente punto que realizaremos será el del aporte del alumno. Diseñaremos un amplificador con JFET,
En realimentación sería paralelo con los siguientes datos: una resistencia de entrenador de 10 kiloohmios, R1, R2 de 80 y 20 kiloohmios respectivamente, y una resistencia de carga de 10 kiloohmios, considerando una transconductancia de 400 microsiemens. El objetivo del problema era obtener la ganancia del circuito, el cual teóricamente es de menos 1,9. Procedemos a armar el circuito y a obtener las gráficas de la entrada y la salida. Como vemos, la señal salida está invertida, lo cual verifica el signo de nuestra ganancia. Teniendo a la entrada 10 milivoltios, donde teóricamente a la salida deberíamos tener 19 milivoltios. Pero vemos que tenemos 18,3 milivoltios. Podemos verificar la ganancia en el diagrama de Bode, donde a la salida tenemos 5,22 decibelios y teóricamente lo calculamos aplicando la fórmula de 20 logaritmo de la ganancia, que en este caso es 1,9. Teóricamente la ganancia es de 1,58. En laboratorio obtuvimos 1,22, donde podemos concluir que los cálculos fueron realizados correctamente, ya que obtuvimos una ganancia muy cercana a la realizada en los cálculos, a la obtenida en los cálculos.